Bueno, en este video Armando Silva nos va a contar brevemente cómo desarrolló el marco teórico y metodológico para estudiar los imaginarios urbanos. Vamos a dividir la entrevista en tres momentos. Uno, para hacer referencia a los inicios, a sus publicaciones, donde desarrolló los conceptos fundantes y sobre los que se asientan la construcción de la metodología. En un segundo momento nos va a contar sobre cómo desarrolló lo metodológico, la metodología que le permitió aliarse con diferentes equipos de distintas partes del mundo para poner a prueba esa metodología. Y un tercer momento, y el último, va a desarrollar lo que tiene que ver con la evolución de esta metodología, con la incorporación de las nuevas tecnologías y también con dos programas muy ambiciosos en cuanto a su alcance. Uno se llama Ciudades, Comunidades y Fronteras Imaginadas en el Mundo, y por otro lado, Europa Imaginada. Estos dos programas de investigación, proyectos de investigación, se están desarrollando actualmente. Entonces, Armando, para comenzar, si te parece, vamos con la primera pregunta, que hace referencia a estos inicios que decía recién. Eh, ¿Cuáles fueron los inicios y los conceptos sobre los que se funda la teoría que desarrollaste sobre imaginarios urbanos? Bueno, muchas gracias, Paula, por esta iniciativa de hacer esta entrevista que me permite precisamente pues hacer un viaje por lo que se ha venido construyendo hasta llegar a esos dos grandes proyectos que en este momento con tu coordinación estamos adelantando. Pues mira, yo creo que el punto central del aporte que yo pude haber hecho tiene que ver, está ligado a mi propia formación académica y también a la irrupción que produjo un nuevo concepto, una nueva metodología que iba a relacionar lo hermenéutico, digamos, en el campo, que era el campo más fuerte mío, la semiótica, el psicoanálisis, las teorías de la enunciación, con la investigación social proveniente de las disciplinas sociales. Eso, digamos, fue como, diría yo, fue como el punto central que pudo generar una serie de intereses en su momento. Entonces voy a explicar cómo se dio eso ligado, como digo, he tenido la fortuna de que con mis propios directores de tesis he trabajado muy cercano y con ellos mismos y con su ayuda y con su empuje es que he logrado ir produciendo los textos que, mirados hoy en perspectiva, aparecen como si hubiesen sido calculados de esa manera, pero fue el propio trabajo de investigación el que me fue dando esas direcciones, lo cual también puede ser una contribución para los jóvenes investigadores como que aprecien cómo se genera una investigación a partir de una pregunta, por supuesto, que sea muy clave. O sea que mi trabajo en realidad se inicia con el graffiti, que es un libro que se escribe en Francia, en París, y que va a ser determinante en la evolución de mis estudios. Es interesante observar que no había investigación previa, lo que había era colecciones de fotografías de graffiti, era algo que llamaba la atención visualmente. Pero la pregunta, como yo bien lo examiné con mi profesor Humberto Eco, la pregunta de qué es un graffiti no había sido asumida, a pesar de lo obvio, no había sido asumida. Por tanto, eso es como mi primer envión para generar una propuesta de naturaleza urbana, muy ligada a una semiótica estructuralista de Eco, que yo poco a poco voy separándome y voy entrando mucho más a teorías de la enunciación. Así que un segundo momento teórico aparece ya después de viajar de Italia a Francia, precisamente porque mis profesores en Italia, que eran Humberto Eco y Emilio Garroni es un filósofo de la semiótica y busca que la semiótica regrese a la filosofía, y eso es también la labor que yo iba aprendiendo. Así que desde ese comienzo y hasta hoy en día, mi problemática teórica es un problema de orden filosófico.
de teoría del conocimiento social. Así que yo mismo les pido que quiero ir a Francia, me mandan a Francia, Garrone y Eco, y voy a estudiar en la Escuela de Altos Estudios con la Escuela Lacaniana, dándome respuesta a muchas preocupaciones que yo tenía. No pensar solo en una semiótica estructural de cómo se organizan los textos, sino cuál es el sentido, cuál es la significación del sujeto que habla. ¿Dónde está el sujeto que habla? Esa es teoría de la enunciación que estudio con Ducrot en Francia, pero con la Escuela Lacaniana entro directamente a trabajar con Christian Metz. Y Christian Metz en ese momento tenía el libro El significante imaginario, que golpeó muy fuerte la historia de la semiótica al introducir ya no solamente el concepto, el estudio del film como tal, sino introducir el espectador. Eso es un hallazgo muy fuerte por parte de Metz, pero sigue siendo un espectador hermenéutico que se deduce de lo que está en la película, no de afuera. Por tanto, cuando yo vi eso, le comuniqué a Christian Metz mi interés en plantear ese concepto del significante imaginario para la ciudad, lo cual no le daba crédito, puesto que saldría de lo que sería la perspectiva hermenéutica. Sin embargo, eso es lo que hice. Y entonces se puede decir que la teoría de los imaginarios nace en el cine. Y ya miraremos ahora en metodología cómo lo voy a proponer. Y habría un tercer momento crucial en mi trabajo, digamos, de formación teórica, que es ya mi contacto con el profesor Derrida, quien me invita a Francia a trabajar con él, después de pasar un concurso a California, de Francia a California, y por tanto yo ya voy a estar en California, y allí voy a ser instruido e influenciado por el concepto de construccionismo derridaniano y por la perspectiva teórica de Charles Peirce, que manejaba mi otra codirectora, que es Julia Flower McCann. Así que allí, digamos, voy a dar las bases para lo que en una exposición de la fundación la fundación en Barcelona se va a llamarse los archivos urbanos, que son los íntimos, los públicos y los comunitarios. Ese, esa, ese hecho de poder plantear una organización de los archivos urbanos fue muy importante para mí, pues, y para la teoría, puesto que ahí yo pude reagrupar el concepto mismo del archivo en los términos en que lo planteaba Derrida, que para Derrida el archivo no solamente obviamente no es un archivador, sino es una organización del pensamiento que incluye también las señas de lo inconsciente. Y aquí yo esta primera parte la concluiría, creo que estoy próximo a un tiempo que nos hemos olvidado, diciendo que los imaginarios no van a ser una teoría de lo inconsciente, como muchas veces se piensa, o que mi planteamiento sea paralelo al pensamiento de Jung, tampoco lo es, si bien lo admiro y reconozco mucho de sus aportes, sino que es más en el sentido lacaniano y planteo el concepto del imaginario más bien como una coincidencia de deseos, que es muy distinto a plantear un inconsciente colectivo. Esa coincidencia de deseos es lo que va a tratar de captar la metodología de los imaginarios para poder pronosticar ya desde otras maneras más sociales, con la intervención de estadística y otras técnicas que se van desarrollando, poder capturar los deseos ciudadanos y plantearlo en lo que yo voy a llamar los croquis urbanos. Gracias, Armando. Qué interesante escucharte y ver cómo se desarrolló tan complejo, ¿no? Para desarrollar un marco teórico. Bueno, ahora pasamos al segundo momento. Quería preguntarte acerca de la construcción de la metodología a partir de este marco conceptual que desarrollaste. ¿Cómo construiste la metodología para estudiar algo tan complejo y tan poco asequible a primera vista?
como los imaginarios urbanos, y sobre tu hipótesis inicial que vos querías construir una metodología para que pudiera ser aplicada a cualquier urbe. Así que contanos cómo desarrollaste esta metodología a partir del marco conceptual. Sí, como decía en el segmento previo, la, la, mm, la Fundación Tapias en Barcelona hizo un aporte interesante, dado que estudió muy cuidadosamente en una gran exposición muy grande que hubo de los imaginarios para poder mirar qué era lo que había allá adentro. Y en ese sentido, pues lo que había adentro era una serie de archivos. Entonces, ¿pero qué pasa previo a los archivos? En realidad, esto quizás fue el aporte central, cómo plantear un concepto hermenéutico que lo que hace es analizar los significados de los objetos, digamos un enfoque semiótico y también psicoanalítico, cómo llevarlo para capturar las maneras de ser sociales de las personas en las urbes. Esto es lo que tuve discusión con Met, que Met no le parecía eso plausible, pero que fue lo que yo hice. Así que ya a mi regreso a Colombia voy a plantear aspectos de orden estadístico y entro en contacto con varias personas que hacen estadística, pero de unas estadísticas distintas. Precisamente en un comienzo trabajé con personas que hacían estadísticas de marketing, porque me parecía que por allí había una serie de indicios importantes. Y poco a poco, al aprender cómo se formulaban esas estadísticas, la fui llevando al campo de los deseos. De tal manera que el formulario que yo diseñé, que sigue más o menos el mismo desde hace varios años, con algunas modificaciones que se han hecho, pero digamos la certeza es que sigue siendo estructuralmente el mismo. De tal manera que allí yo planteo un bloque de tres, como es la inspiración, digamos, de The Birds, como hay una parte, digamos, física, digamos, hablando de cómo se elabora este formulario metodológico, que es la ciudad. Hay una parte, digamos, que vive la ciudad, que son los habitantes, y hay una tercera parte que nos observa y nos determina desde afuera, que son los otros. Así que esta construcción que yo hice con la presencia de mi colega Mariluz Restrepo, que era también experta en PERS, fue como la base de lo que pudimos hacer y que se llevó al libro de metodologías. De tal manera que ese formulario sobre los deseos ciudadanos van a conducir a dos aspectos. Primero, a entender que la ciudad no es de los arquitectos, sino la ciudad es de los ciudadanos. Y segundo, que esos ciudadanos construyen un tipo de urbanismo que se llama urbanismo ciudadano. Así que los ciudadanos van a ser, a partir de esta metodología, co-constructores de la ciudad a partir de sus pensamientos. Esto puede sonar algo bastante, digamos, abstracto, pero cada vez lo hacemos mucho más visible su campo operativo. Es decir, que los pensamientos generan transformación de la realidad. Eso lo hemos ya probado en muchas maneras y eso es lo que hacemos en todas las en diferentes investigaciones. De tal manera que allí, como miraremos en el siguiente aparte, se puede ver cómo, por ejemplo, las Madres de Mayo en Buenos Aires generan una serie de transformaciones no solamente del lugar de la Plaza de Mayo, sino en las mentalidades. Así que lo que estamos observando es que el trabajo mío va a ocuparse de las mentalidades, pero no las mentalidades para dejarlas en un campo abstracto filosófico, sino para articularlas con la vida real. Y nace pues el concepto de la ciudad imaginaria. Así que esta estadística este trabajo del formulario se va a unir con los archivos, que bien pueden provenir de las estadísticas, por decir algo. En la estadística se determina que hay una calle que es la calle del miedo. Entonces, una vez que se determina esa percepción ciudadana de una calle como la calle del miedo, entonces vamos a ver en la vida práctica si eso ocurre o no ocurre.
Es decir, vamos a mirar datos reales, por ejemplo, lo que pasa con las comisarías de policía, si ha habido crímenes o no ha habido crímenes, si es una calle deteriorada o no. Entonces empezamos a ver que los archivos que vamos formando de la vida real quiere decir de la historia, de cómo se construyen las percepciones en la vida real, con estadísticas reales, si eso coincide con las estadísticas del campo imaginario. Y puede ser que sí, puede ser que donde la gente cree que hay peligro, efectivamente hay peligro, entonces hay una coincidencia de lo real con lo imaginario. Pero puede ser, y esto es lo más interesante, que no coincida. Y por tanto lo imaginado vive independientemente de lo que es la realidad empírica. Así que puede ser que en Bogotá haya una calle que se considere de mujeres. Y efectivamente es una calle porque tiene vitrinas, porque tiene buenos olores, etcétera. Y puede ser así, como pasó aquí con la carrera 15. Pero a los pocos años de hacer la primera investigación en Bogotá, esa calle dejó de ser la calle de las mujeres, pero en términos reales. Pero en el imaginario se seguía pensando que era la calle de las mujeres. Entonces, ahí lo que hacemos nosotros en la metodología es aislar esas situaciones donde el imaginado coincide con lo real, donde lo real es más fuerte que lo imaginado o carece de imaginado. Por ejemplo, en el caso de Montevideo, hay todo lo que es el centro mismo de la ciudad de Montevideo. No se visita porque para los habitantes es un lugar peligroso. Entonces queda lo real sin lo imaginado. O puede ser lo contrario, que sea lo imaginado sin lo real. Y hacer lo imaginado sin lo real es o se da el aparecimiento de lo que llamo el fantasma urbano. Así que nuestro trabajo hermenéutico de los equipos que dirijo y que hoy en día tú estás coordinando es un trabajo sobre los fantasmas urbanos. ¿Dónde está el fantasma urbano? Ese fantasma urbano se da de los croquis de percepción, proviene de los croquis. ¿Qué es un croquis de percepción? Un croquis de percepción es un mapa cognitivo. Quiere decir que lo aislamos de las estadísticas. Como es una metáfora del ser humano, que es dónde está la cabeza de la ciudad, dónde está el cerebro, dónde está el corazón, dónde están las emociones, dónde están los miedos, dónde está el futuro, dónde está la juventud, dónde están los olores, dónde están los sabores. Entonces, todo eso lo vamos reuniendo desde los croquis de percepción, lo pasamos a archivos y esos archivos van a ser los que vamos posteriormente a generar formatos. O sea, si hay una calle que tiene buenos olores, vamos a tomarle fotografías. O si hay una calle que es la calle que es fundacional, como decir Caminito en Buenos Aires, pues vamos a hacerle un filme a eso. Y vamos archivando todo eso en una parte que llamamos creativa. Así que la metodología consiste en una parte estadística central, en construcción de archivos, parte que vienen del estadístico, parte que no. ¿Por qué parte que no? Porque están los jet V, que uno puede caminar y ir encontrando aspectos, porque no vamos a permitir, no es nuestra intención, quedarnos encerrados en la verdad que prometen las ciencias sociales. Esta no sería, pues, una teoría de la verdad, sino una teoría de la verdad en la percepción social. Y entonces puede ser que con estas caminatas que hagamos, no atendemos las estadísticas, sino que nosotros mismos, con agilidad y con intuición y con creatividad, vamos registrando aspectos de la ciudad que están por fuera de estadísticas. Y una tercera parte es lo creativo. Quienes participan en estas investigaciones se parecen mucho a los artistas, como miraré en la próxima parte, dado que son creadores. O sea que ellos hacen, máximo hoy con ayuda del celular, se hacen videos y por eso se aconseja que siempre carguen una cámara de video, que es su propio teléfono, para celular, para ir registrando lo que van encontrando en una caminata. Pueden encontrar cualquier cosa. Pueden encontrar, por ejemplo, que haya una pelea, que haya una discusión.
pueden encontrar que en una calle prima los colores amarillos más que otros. ¿Por qué el amarillo? Hay que mirar por qué el amarillo. Puede ser que allí hubo una pollería y la identificaron con amarillo, entonces hay que estudiar la historia de ese amarillo de esa calle. Entonces esa parte creativa se parece a los artistas y por eso en esta tercera parte que muy bien tú enseñaste, pues vamos a ampliar esa relación entre el arte y los imaginarios urbanos. Gracias, Armando. Y pasamos a la última parte, entonces, a la última pregunta. Desde esos momentos iniciales, en los años 80, donde comenzaste a estudiar los imaginarios, con importantes reconocimientos y premios internacionales, hasta la actualidad, donde te han invitado también a bienales y exposiciones de arte contemporáneo, como la novedad, ¿no?, de estos últimos años, ya varios años. ¿Cómo es que evolucionó esta teoría hacia una concepción más cercana a la estética y al arte contemporáneo? Sí, eso me parece muy interesante, ese enfoque, esta pregunta que haces, Paula, porque eso es verdad, como los imaginarios urbanos tienen vecindad con el arte contemporáneo. Yo he pensado que hay tres trabajos para los seguidores de este video. Aconsejo que hagan su lectura. Son tres textos que aspiro un día a volverlos uno solo. Y es uno que nació precisamente allí en Argentina con el profesor colega Mario Carlón, que está saliendo este año 24, perdón, el próximo año, el libro sobre la relación entre imaginario y arte contemporáneo, que yo introduzco. Y en ese libro, precisamente miro cómo hay vecindad, mas no es lo mismo de ninguna manera, porque el arte lo hacen los artistas y los imaginarios lo hacen los ciudadanos. Basta con esa enunciación de inicio. Pero como los imaginarios se basan en una teoría estética, es de suponer que quienes recogen los perfiles y los archivos de los imaginarios, pues van a encontrar una serie de elementos, de objetos que se parecen más que al arte contemporáneo. ¿Por qué se parecen al arte contemporáneo? Como lo digo en este libro que está editando Carlón. Se parecen porque tanto uno como otro se plantean desde los archivos. En segundo lugar, porque buscan los contextos o descifran los contextos. Lo hacen lo uno como lo otro. Y lo tercero, pues porque en un caso hay una deconstrucción, es un elemento que por el cual en el arte contemporáneo Derrida afectó tanto al arte contemporáneo, porque dio la clave de la deconstrucción. Y resulta que en los trabajos de imaginarios, cuando se hacen las colecciones, se deconstruyen los objetos. Ha habido exposiciones tanto en Brasil como en Colombia, con museos de arte moderno, en que se exponen al mismo tiempo imaginarios y arte contemporáneo, o arte. Y hemos tenido tanto en Bogotá, en el Museo de Arte Moderno, como en los contextos en los cuales se exhibió en el Parque Ibirapuera, en Imaginarios, en San Pablo, las estadísticas mostraban que la gente iba a ver más imaginarios que arte, por una razón, y es que es lo que está en la cotidianidad. De tal manera que si uno toma fotos de fachadas, no como artista, sino como registrador de un documento, porque nosotros no somos artistas que intervenimos los documentos, sino al contrario, sagradamente los preservamos. Por eso no se puede hacer ni siquiera intervención tecnológica. Es un documento que se ha recogido y que se mantiene. Si hacemos una colección de fachadas o de verjas, por ejemplo, de redes metálicas para prevenir la inseguridad, pues ahí estamos haciendo un trabajo de imaginarios. Y si hay muchas cadenas, muchas redes metálicas para que no entren ladrones, eso nos deduce. Los imaginarios son invisibles,
Pero ¿cómo los hacemos visibles? Porque se encarnan en un objeto, que es un concepto muy fuerte, se encarnan. O sea que cuando decimos nosotros que hay rejas, como tantas que hoy en día hay en la Caracas de Maduro, está llena Caracas de rejas, pues toda Caracas está dominada por el miedo. Entonces se deduce que hay miedo. Entonces el imaginario no se ve la representación. Pero al mostrar la representación deducimos el miedo. Si eso lo mostramos en un museo, pues parece que fuera arte, pero es un documento ciudadano. Y cuando la gente va a ver esos documentos, lo aprecia mucho. Por eso, pues yo agradezco mucho que grandes exposiciones de arte del mundo, como Documenta, como Venecia, como Viena, como Chan Chan, han recogido expresiones de los ciudadanos que hemos recogido los distintos equipos, muchísimos equipos, de ninguna manera esto es un trabajo individual mío. Y eso se ha expuesto en los grandes museos, o más como son exhibiciones de arte. Así que en primer texto, donde desarrollo esto, es el que viene próximamente allí de la UBA en Buenos Aires. El segundo, que es un texto que acabo de publicar en la revista de Signis, que se llama Arte del Vacío. Aconsejo muy especialmente su lectura. De Signis es la publicación de Semiótica Latinoamericana Internacional, con sede en París. Y este último número se lo dedicaron a arte contemporáneo y me dieron la parte central a mi trabajo. Así que, ¿qué es lo que yo llamo arte del vacío? Lo que yo llamo arte del vacío, que es bien clave para la comprensión de lo contemporáneo, es que yo aquí tengo un texto que voy a leer su inicio porque es el texto de arte del vacío, donde creo que aclaro de qué se trata. A finales del siglo XIX, el desarrollo del pensamiento filosófico irrumpió contra la unidad de la verdad y el logocentrismo e introdujo nuevos objetos descentradores como soporte conceptual de una tendencia del arte contemporáneo que enfrenta los procesos creativos desde la radical heterogeneidad. Arte que a su vez que se niega a ser representado, se produce en esa negativa, haciendo evidente un malestar con lo real. A partir de las curadurías de América Latina y de ejemplos de arte público de los últimos años, quiero hacer visible esa línea crítica que fragua una contaminación entre arte, semiótica y filosofía. Entonces, como se dan cuenta, eso con lo cual yo inicio ese ensayo, vuelvo a ponerme en mi cajón central que es la filosofía para demostrar qué es lo que pasa en el arte contemporáneo como un arte del vacío. Y ese arte del vacío se traduce en que se rompe el concepto de representación. Si el arte moderno era un arte de las formas, que se cambiaban cada nuevo ismo, modernismo, surrealismo, hiperrealismo, etc., el arte contemporáneo es un arte de los contextos. Y por tanto buscan ser definitorios de los contextos. En ese caso no es lo global, que tampoco son los imaginarios, sino lo contextual local. Los miedos, el miedo es una emoción universal del ser humano. Pero ¿cómo se encarna el miedo en un metro donde tocan a las mujeres excesivamente, como el caso de México? Pues en México, etcétera. Entonces los miedos se localizan, como los amores, como las rabias, como los odios. Así que captar esos contextos es lo determinante para el arte contemporáneo y para el arte y para los imaginarios. Por eso algunos críticos bien dicen cómo teorías o estrategias como la intervención son muy importantes para lo uno y para lo otro, porque se puede intervenir una escultura. Una escultura que está puesta en una plaza es una escultura. Pero si alguien coge la escultura de Bolívar, el libertador de parte de América Latina,
y lo que hace es dibujar los momentos en que las palomas cagan a Bolívar, pues está dando un mensaje recontextualizado, que además es un mensaje político. Entonces no es la escultura original, es la intervención que hizo alguien sobre esa escultura original para producir ¿qué? Nuevos imaginarios. Entonces ahí vemos esa relación del imaginario y, y del arte contemporáneo. Lo que pasa es que en el imaginario, en los imaginarios no hay una intención de hacer arte. En el arte contemporáneo sí hay esa intención. Pero el arte contemporáneo se inspira mucho en los imaginarios, en las deconstrucciones. Así que ese segundo texto lo aconsejo. Y el tercero, donde me voy a demorar un poco más, es el libro que acabo de hacer, que se llama Una novela sin ficción, 471 días con el virus. Esta novela, como bien saben los compañeros y compañeras de Cicle y también de Europa Imaginada, este libro es el modelo de lo que viene, donde vamos a compilar todos los saberes, los afectos, los archivos, las estadísticas de más de alrededor de 40 ciudades y comunidades latinas en el mundo. Nunca se había hecho un trabajo de estas dimensiones, para lo cual la coordinación de Pablo Macías y el Flaxo en Argentina ha sido determinante. Entonces, ese libro no es para ser leído, es una inmersión. Se llama una perspectiva modal, de modos. Y en ella, en ese texto digital, no quiere decir que no se vaya a hacer en físico, pero digital, experimentalmente al inicio, el lector va a entrar a percibir que era un sueño que yo tenía y todavía lo tengo para poder realizarlo más en profundidad. Va a vivir la pandemia. Es un trabajo que yo hice, recogiendo sonidos, los pajaritos que llegaban, las serenatas que daban en las calles de algunas ciudades como México, Lima, etcétera, los miedos que producían las sirenas, como las sirenas en España o Italia, a recoger cadáveres. Entonces uno entra de una vez a escuchar una sirena, pincha y está la sirena, que en un comienzo era una sirena de socorro, y al final fue una sirena de miedo, y al más final una sirena de terror. O sea que escuchar este signo auditivo de una sirena era terror. Y así comienza mi libro, porque la pandemia fue un episodio de terror, de locura, de miedo máximo en los límites, donde no se sabía si la humanidad continuaba o cómo iba a continuar. Entonces la inmersión permite eso. Basta pinchar un archivo para que se sientan unos pajaritos, para que se sienta el río Magdalena aquí en el Caribe colombiano. Y quien va recorriendo el libro, va recorriendo la experiencia misma de la ciudad. Pero hay algo completamente determinante en lo cual hago el mayor énfasis. Y es que durante la pandemia, como lo han dicho algunos colegas y amigos míos, y lo digo entre comillas, parece hecha a la medida mía de mi teoría de los imaginarios urbanos. ¿Por qué ocurrió eso? Porque la ciudad real desapareció y quedó la ciudad imaginada. ¿Por qué desapareció la ciudad real? Porque los ciudadanos, fíjense usted que la ciudad real no está en la arquitectura, está en los ciudadanos. Y los ciudadanos fueron encerrados en sus casas. Y al ser encerrados en sus casas quiere decir que vivían la ciudad desde dónde, desde lo que decían los noticieros, lo que decía el rumor, lo que le contaba la persona que la llamaba, lo que veía desde la ventana. La ventana se convirtió en un nuevo objeto semipúblico, porque la manera de salir a la ciudad era ver la ventana.
Posteriormente hubo otro objeto muy precioso, que eran los animales domésticos. Para salir a la calle se requería incluso alquilar un perro para poder justificar que se podía salir. Todo eso hizo que se pudiera poner a prueba varios de los conceptos que yo había planteado de la ciudad imaginada. Cómo la vida mental afecta y determina lo real. Y surge entonces un nuevo concepto que precisamente va a, a darse en una bienal que organizan varias personas, especialmente de Zurich, con el arquitecto y artista público Hubert Klempen, y que tuve la fortuna de que la ciudad, la Bienal de Viena, fuese, tomase como inspiración los imaginarios urbanos. Y allí entonces eh, se va a dar una situación que me parece muy interesante, y es que aparece el concepto del imaginario radical. Imaginario radical que en realidad es un concepto que da allí en el Museo de Arte y Tecnología de Viena, de Christopher, y al darlo y al ponerlo, al recrearse allí en digamos, una presentación que yo hacía para los 100 artistas y científicos que fueron invitados, pues pude redondear, y eso ustedes como muchas veces el concepto puede venir de alguien vecino, pero que puede bien ser apropiado, se va a redondear el concepto que ya venía en mí, que mi compañero y colega Hubert me había llamado la atención, de cómo había un paso posterior a la construcción que yo hacía y que yo mismo no era consciente de ello, o no lo había expresado en palabras. Y el imaginario radical me va a dar esa opción de comprenderlo. Y en su sentido de nacimiento, el imaginario radical es aquello que genera una ruptura en un momento en la realidad y aparece, irrumpe otras maneras de comportamiento y de pensamiento. Es algo que no se maneja ni se manipuladamente, sino el devenir social. Por ejemplo, en mi libro en mi libro de la pandemia, de una novela sin ficción, viene en el título, está el caso precisamente del 2021, cuando irrumpe en el Capitolio en Estados Unidos, en todas estas manifestaciones entre republicanos y demócratas, y cómo hay una toma que se dice fue elaborada y pensada desde Trump. Pero lo cierto es que independientemente de eso, de quién lo hizo, es una irrupción desde el arte. Es un arte que uno siempre pensaría que el arte viene de la izquierda. Resulta que este es un arte bien de derecha combativo, que utilizó muchas de las estrategias, como el performance, como la intervención, como el uso de los medios, como la metacrítica, a el hecho de que se iba Trump del poder. Entonces, fíjense ustedes cómo ese concepto del imaginario radical, esto generó una radicalidad, como generó una radicalidad las Marchas de Mayo en Buenos Aires, o como genera una radicalidad en Bogotá, que es una ciudad muy fría, de las más frías del continente, junto con Quito y La Paz, y se volvió de tierra caliente, no porque haya cambiado la temperatura, sino porque invenciones arquitectónicas de la vida real, como como las calles que se vuelven ciclovías, la ciclovía se inventó en Bogotá, hizo que la gente saliese a pesar del frío y sintiese que hay calor y que pueden cambiar. Las mujeres en Bogotá, antes las ciclovías eran muy encerradas. Allí nació otro concepto de mujer que mostraba su cuerpo, que había eroticidad, y se empezó a confundir que Bogotá era como el Caribe. De hecho, saqué una publicación que se llama Bogotá Caribe. Eso es un imaginario radical.
que va contra las estadísticas de la realidad. El clima de Bogotá es el mismo desde hace 100 años, según las estadísticas del Instituto Geográfico que las asume. Ha habido un cambio de 0,5, pero en la mentalidad se ha calentado. Eso es vivir en el imaginario. Y eso es lo que pasó en la pandemia. Vivimos en el imaginario. Por eso todas las teorías de terror que decían de que no se iba a curar y que esto iba para largo, o que esto era una irrupción de China con un virus chino para afectar nuestro pensamiento, o los laboratorios norteamericanos para ganar más dinero. Entonces, esas teorías de la conspiración cabían perfectamente en un ambiente donde lo real ya no existe, la realidad no existe pa, decía un afiche que en Francia dejó de existir la realidad y empezó a vivir el imaginario, la ciudad imaginaria. Bueno, eso es como lo que podría decir para un poco invitarlos a que sigan varios de los puntos que yo, o prácticamente todos, están consignados aquí en esta página web, y desde allí la podrán consultar y bajar y seguir profundizando en la formación del imaginario. Agradezco a todas las personas que han colaborado y que han intervenido, coordinados por Paula, y cada ciudad tiene su propio coordinador y coordinadora, y lo mismo la parte de la Europa Imaginada, que cada vez vamos estableciendo como un solo proyecto mundial de qué son digamos, los patrimonios inmateriales, puesto que al fin y al cabo, como aspiramos a presentarlo ante la UNESCO, eh, si todavía no se ha definido las latinidades, pues ese es el reto que tenemos, y que se pueda considerar en la humanidad como patrimonio inmaterial de los ciudadanos que construyen ciudades, no desde los arquitectos, sino desde sus propias mentalidades. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Armando. Muy interesante siempre escucharte, y todas las referencias para quien este video se va a alojar en la página que desarrollamos para Imaginarios Urbanos, y todas las referencias que hizo Armando van a estar en las diferentes secciones. Las pueden buscar en las líneas de tiempo o en la actualidad. Exploren mucho la página web, que hay todo lo que desarrolló Armando, se puede profundizar por aquí. Bueno, gracias.